Bienvenidos, en esta oportunidad estudiaremos los temas correspondientes a la semana 2, literatura griega, la épica clásica. Iniciamos con anticipación. En anticipación encontramos la siguiente indicación. Actividad en equipo, leemos los textos. Aquiles. Aquiles fue un héroe que participó en la guerra de Troya. Era hijo de la ninfa Tetis, la cual lo sumergió en la laguna de Estigia para convertirlo en un ser inmortal. Se le considera un héroe invencible, pero tenía una debilidad, su talón. En su última batalla, una flecha alcanza su punto débil, por lo que fallece. Ulises u Odiseo fue uno de los guerreros más astutos, ya que su idea del caballo de Troya fue lo que puso fin a la guerra. En la Odisea se narran las peripecias que vive este héroe en su regreso a Ítaca. La obra narra un mundo literario en donde los hombres son transformados en animales, en donde existen sirenas y en donde la ninfa Calipso es capaz de otorgar la inmortalidad. Menelao. Menelao era el rey de un lugar llamado Esparta. Estaba casado con Helena, quien es raptada por Paris por ser la mujer más hermosa. Este conflicto es el que da inicio a la guerra de Troya. Ahora, la indicación que encontramos dice resolvemos. Literal A. ¿Qué elementos de la historia griega encontramos en las imágenes? Explicamos. La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Héroes que participaron en la guerra de Troya. En el literal B encontramos la siguiente pregunta. ¿Qué otras historias o mitos griegos conocemos? Escribimos un breve resumen. Podríamos mencionar mitos como el de Prometeo encadenado, Edipo rey, Perseo y Medusa, entre otros. La pregunta del literal C dice, ¿cómo se evidencia en Aquiles y Ulises la fortaleza y el valor? Explicamos. Podemos decir que Aquiles y Ulises eran guerreros que no le temían a nada, incluso no le temían a los dioses. Peleaban contra cualquier adversario, utilizando tanto su fuerza física como su inteligencia. ¿Sabías que la mitología griega es un conjunto de historias mediante las cuales los griegos explicaban su cosmovisión, es decir, su forma de ver el mundo? Llegamos a la parte de construcción. Y en la parte de construcción encontramos la siguiente indicación. Actividad en pares. Leemos y resolvemos. Aquí nos presenta el texto La épica clásica de Correa y Orozco. Después de leer el texto, respondemos a las preguntas. A partir de la lectura, definimos qué es un poema épico. Para poder encontrar la respuesta a esta pregunta, tenemos que leer el primer párrafo, el tercer párrafo y contestar. Eran relatos que se transmitían de forma oral a través de los poetas llamados aedos o rapsodas. Además, en estos relatos se destacaban las virtudes del héroe como la fortaleza, la lealtad y el valor. En el literal B leemos, según el texto, ¿cuáles eran las características de la literatura épica? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el párrafo 1, el párrafo 3, el párrafo 4 y el párrafo 5. La respuesta es, era de tipo oral, resalta el ideal de belleza y la imitación de la naturaleza, valora al ser humano y exalta sus virtudes, el protagonista es un héroe, es mitológica y presenta una sociedad politeísta. En el literal C leemos, ¿cuáles son las principales producciones literarias griegas? Esta respuesta la encontramos al inicio del cuarto párrafo y su autoría la encontramos en el último párrafo. La respuesta a esta pregunta es la Ilíada y la Odisea. En el literal D leemos la pregunta, ¿cuáles son las características y los valores que debe poseer un héroe épico? Y encontramos en el tercer párrafo y en el cuarto párrafo la respuesta a esta interrogante. Fortaleza, lealtad, valor, hermosura, elocuencia y fuerza. A continuación nos presentan el canto 3 de la Ilíada. Debemos leerlo para poder responder a las siguientes interrogantes. ¿De qué trata el texto? Explicamos. El texto narra el conflicto entre aqueos y troyanos.
Ambos bandos se encuentran y los héroes de cada uno se preparan para librar una batalla por Helena y sus riquezas. En el literal B encontramos lo siguiente. Describimos al héroe de cada grupo. Explicamos los valores que representa cada uno. Los héroes que se mencionan en este relato son Alejandro y Menelao. De Alejandro podemos decir que parece un dios. Posee una hermosa figura. Además, es sumamente veloz. Sin embargo, al ver a Menelao, se asusta. No obstante, es valiente al aceptar luchar contra él. En el caso de Menelao, podemos decir que es un guerrero, fuerte y valiente. Posee fortaleza al luchar por su amada y no darse por vencido. En el literal C leemos, explicamos el significado de la siguiente frase. Como león hambriento que ha encontrado un gran cuerpo de cornígero ciervo o de cabra montés. Esta frase significa que Menelao se encontraba muy molesto por la afrenta que le causaba a Alejandro, por lo que se encontraba en un momento de ira o furia. En el literal D encontramos la siguiente indicación. El epíteto es un recurso retórico que consiste en agregar a un nombre una expresión, palabra o frase que añada una cualidad o característica al sujeto. Por ejemplo, blandiendo 2 lanzas de broncínea punta y miserable Paris, el de más hermosa figura. ¿Qué otros ejemplos de esta figura literaria encontramos en el texto? Y mencionamos las siguientes. Valientes argivos, ágiles perros, arrogante paso, injuriosas palabras, terrible combate, deiforme Alejandro, robustos mozos y altivos troyanos. Llegamos a la parte de consolidación. Y en consolidación encontramos lo siguiente. Actividad en equipo. Resolvemos. Elaboramos un listado de acciones del texto, es decir, del canto 3 de la Ilíada. La primera acción que vamos a mencionar es que los dos bandos de aqueos y troyanos se encuentran. Alejandro aparece frente a los troyanos. Menelao aparece frente a los aqueos. Alejandro se asusta al ver a Menelao y se esconde. Héctor increpa a Alejandro y lo reta a combatir con Menelao. Alejandro acepta combatir contra Menelao y propone que quien gane se quede con Helena y sus riquezas. Y por último, Menelao acepta el combate para poder terminar con la guerra. En el literal B leemos, ¿cuál es la intención comunicativa del enunciado destacado en negrita? La intención comunicativa de este enunciado es que la intención de Héctor es instar a Alejandro para que no se esconda y combata con valor contra Menelao. En el literal C leemos, ¿qué características de la épica clásica encontramos en el texto? Y explicamos. Bueno, en el texto se observa la fortaleza y la valentía de Menelao en la lucha por su honor. También representa una batalla de la guerra de Troya. Héctor menciona los dones que Afrodita le ha dado a Paris, ya que representa el ideal de belleza, pues es tan bello como un dios, según el texto. En el literal D leemos, ¿cómo refleja la cosmovisión griega el fragmento? Explicamos. La cosmovisión griega se evidencia en la lucha por el honor, tanto de Menelao como Alejandro, en la creencia de los dioses al mencionar a Afrodita y Ares, y en la humanización de los mismos al mencionar que Ares le tiene estima a Menelao. En el literal E leemos la pregunta, ¿cuál es el rol que desempeña la mujer en el texto? Comparamos con el rol de la mujer en la actualidad. Bueno, en el fragmento la mujer se limita a observar la batalla que sostienen por ella ambos hombres. En la actualidad la mujer posee un rol más activo en la sociedad, ya que gracias a la lucha por los derechos, la mujer puede acceder a educación, a un empleo y a la realización personal. Por último encontramos la actividad en casa, donde nos sugiere que investiguemos un mito griego y lo escribamos en el cuaderno. Posteriormente, leemos el mito a nuestra familia y comentamos las características de la literatura griega que posee. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase.